Hola, bienvenidos al día 293 del reto 366 2024. Nos estamos acercando al día 300, así que cada vez estamos más cerca de lograr la meta, por lo que te animo a mantenerte y seguir buscando un espacio para acercarte a la palabra, meditar en ella y tener un tiempo con Dios. El devocional de hoy se llama Palabras. El actor David Such, conocido por su papel protagonista en la saga policíaca británica Poirot, cuenta cómo hace unos años estaba dándose un baño en un hotel en Estados Unidos, cuando de pronto sintió un deseo repentino e impulsivo de leer la Biblia. Logró conseguir una Biblia de los Gedeones y empezó a leer el Nuevo Testamento. Al leerla, se encontró con Jesucristo. Dijo lo siguiente: de alguna parte me vino el deseo de leer otra vez la Biblia. Esa es la parte más importante de mi conversión. Empecé por los Hechos de los Apóstoles y después fui recorriendo las epístolas de Romanos y Corintios de Pablo. No fue hasta después de hacerlo cuando llegué a los Evangelios. De repente, descubrí la manera en la que hay que caminar en la vida. En la Biblia están las palabras más poderosas jamás escritas. Las palabras son un tema importante en ella, y el vocablo palabra se usa en diferentes sentidos en los pasajes de hoy. Primero, es usado en el sentido de nuestras palabras. Las cosas que decimos pueden ser buenas o malas. Segundo, también es usado en el sentido de la palabra de Dios, la cual es en su mayor expresión Jesucristo. Pero también se refiere a la palabra de Dios en las Escrituras y en la predicación y la enseñanza. Tercero, la Biblia también usa la frase palabra del Señor en el sentido de profecía. Dios continúa hablando a la iglesia por medio de mensajes proféticos. Por supuesto, debemos distinguir los profetas del Antiguo Testamento, cuyas palabras eran desde luego la palabra del Señor y ahora son parte de las Escrituras, de las palabras proféticas hoy, que han de ser contrastadas con las Escrituras. Proverbios 25 del 11 al 20, vamos a leerlo. Dice así en la Nueva Versión Internacional: como manzanas de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo. Como anillo o collar de oro fino son los regaños del sabio en oídos atentos. Como frescura de nieve en día de la cosecha es el enviado confiable para quien lo envía, pues infunde nuevo ánimo a sus amos. Nubes y viento y nada de lluvia es quien presume de dar y nunca da nada. Con paciencia se convence al gobernante, la lengua amable quebranta hasta los huesos. Si encuentras miel, no te empalagues, la mucha miel provoca náuseas. No frecuentes la casa de tu amigo, no sea que lo fastidies y llegue a aborrecerte. Un mazo, una espada, una aguda saeta, eso es el testigo falso que declara contra su amigo. Confiar en gente desleal en momentos de angustia es como tener un diente roto o una pierna vacilante. Dedicarle canciones al corazón afligido es como echarle vinagre a una herida o como andar desabrigado en un día de frío. Vamos a volver al comentario del devocional. Dice lo siguiente: usa tus palabras para un buen efecto. Las buenas palabras. Las palabras que hablamos importan de verdad. A veces tienen un muy buen efecto. Cuando alguien encuentra las palabras justas en la ocasión adecuada, tiene algo de hermoso. Como naranjas de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo. Algo un poco menos fácil de escuchar, pero igualmente valioso, es la sabia reprensión en quien sabe recibirla. Recibir crítica siempre es duro, pero como dice el autor de Proverbios, son como anillo o collar de oro fino. Los amigos que nos aman tanto que están dispuestos a confrontarnos son de altísimo valor. De la misma manera, los amigos dignos de confianza
o los mensajeros que mantienen su palabra son como frescura de nieve en día de verano. La lengua es muy poderosa. Con paciencia se convence al gobernante. La lengua amable quebranta hasta los huesos. O como dice The Message, unas palabras suaves rompen las rígidas defensas. Las malas palabras. Pero hay algunos usos de palabras contra los que el escritor de Proverbios nos advierte. Las promesas vacías llegan al desencanto. Nubes y viento y nada de lluvia es quien presume de dar y nunca da nada. En general, no es bueno pasar demasiado tiempo hablando a una persona o un grupo en particular. No frecuentes la casa de tu amigo, no sea que lo fastidies y llegue a aborrecerte. Necesitamos un equilibrio en nuestras relaciones. Las palabras tienen que repartirse ampliamente. Otro mal uso de las palabras es el falso testimonio. Este puede darse ante un tribunal o simplemente en nuestras conversaciones o en línea. Un mazo, una espada, una aguda saeta, eso es el falso testimonio contra su amigo. Es muy doloroso leer o escuchar cosas que simplemente no son verdad. Oramos, Señor, gracias por el poder de las palabras, para traer bendición. Pon hoy una salvaguarda en mis labios y vigila mi lengua para que solo pronuncie palabras buenas. Primera de Timoteo 4, del 1 al 16, vamos a leerlo. Dice lo siguiente: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, pues la palabra de Dios y la oración lo santifican. Dice, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la devoción. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la devoción es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. No descuides el don que recibiste mediante profecía, cuando los líderes de la iglesia te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Vamos a volver al comentario del devocional. Dice la parte de Timoteo: entrégate a la palabra de Dios. Es muy triste y decepcionante cuando los cristianos practicantes se desvían de su fe. Pablo escribe que algunos están dejando su fe para correr detrás de inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Guárdate contra el engaño estudiando la verdad que es revelada por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Pablo advierte contra las falsas enseñanzas que nos dicen que no te cases o no comas ciertos alimentos. Escribe, el Espíritu dice claramente, y todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración
lo santifican. Pablo urge a Timoteo a transmitir la buena enseñanza que ha recibido. Un ejemplo de la buena enseñanza es el mensaje digno de crédito, de que Dios es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Timoteo es llamado a actuar así. Estas cosas manda y enseña. Tiene que ser un ejemplo para los creyentes en el hablar. Pablo le urge a dedicarse a la pública lectura de la Escritura, a su enseñanza y predicación. Esta debe ser siempre una alta prioridad para los líderes. Todo esto es parte de ejercitarse en la piedad. Es bueno ejercitarse y mantenerse en forma, pero ejercitarse en la piedad es mucho más importante que el entrenamiento físico. Como dice The Message, ejercítate diariamente en Dios, nada de flacidez espiritual, poniéndote en forma para hoy y para siempre. En la vida cristiana, tu edad no define tu madurez. Pablo escribe que nadie te menosprecie por ser joven. Da ejemplo con tu vida sin importar cuál sea tu edad. Más aún, la edad no es límite para enseñar la palabra de Dios. Pablo insta a Timoteo a vigilar su vida y su doctrina atentamente. Vigila tu vida y tus labios. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. También se refiere al don que ha sido dado a Timoteo por medio de un mensaje profético cuando el colegio de los ancianos impuso sus manos sobre él. Este es un ejemplo de una palabra del Señor dada por medio del don de profecía en el Nuevo Testamento. Oramos, Señor, ayúdame a ejercitarme en la devoción, a dedicarme a las Escrituras y dar ejemplo en todas las áreas de mi vida. Jeremías 47 al 42, 22. Dice así: Cuando todos los oficiales y soldados del ejército que estaban en el campo se enteraron de que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, como gobernador del país, y de que le había confiado el cuidado de hombres, mujeres y niños, así como de los más pobres del país que no habían sido deportados a Babilonia, fueron a Mizpa para presentarse ante Gedalías. Entre ellos estaba Ismael, hijo de Netanías, Johanán y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tahumet, los hijos de Efai, oriundo de Netofa, y Hazanías, hijo de un hombre de Macá, y sus hombres. Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán, hizo este juramento a ellos y a sus tropas: No teman servir a los babilonios. Si ustedes se quedan en el país y sirven al rey de Babilonia, les aseguro que les irá bien. Yo me quedaré en Mizpa para representarlos ante los babilonios que vengan a vernos, pero ustedes comiencen a almacenar en recipientes vino, frutos de verano y aceite, y vivan en las ciudades que han ocupado. Todos los judíos que estaban en Moab, Amón y Edom, y en todos los otros países, se enteraron también de que el rey de Babilonia había dejado un remanente en Judá, y que había nombrado como gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán. Entonces todos estos judíos regresaron a la tierra de Judá, de todos los países donde estaban dispersos. Al llegar se presentaron en Mizpa ante Gedalías. También almacenaron vino y frutos de verano en abundancia. Johanán, hijo de Carea, y todos los demás oficiales del ejército que estaban en el campo se presentaron ante Gedalías en Mizpa y dijeron: ¿No sabes que Balís, rey de Amón, ha mandado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Pero Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Y allí en Mizpa, Johanán, hijo de Carea, propuso un secreto a Gedalías: Déjeme ir a matar a Ismael, hijo de Netanías. Nadie tiene que enterarse. ¿Por qué vamos a permitir que te asesine? Eso causaría la dispersión de todos los judíos que se han reunido a tu alrededor y acabaría con el remanente de Judá. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, respondió a Johanán, hijo de Carea: Ni lo pienses.
Lo que dices acerca de Ismael es mentira. Jeremías 41. En el mes séptimo, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, de estirpe real y que había sido uno de los oficiales del rey, vino a Mizpa con 10 hombres y se presentó ante Gedalías, hijo de Ahicán. Y ahí en Mizpa, mientras comían juntos, Ismael, hijo de Netanías, se levantó con los 10 hombres que lo acompañaban e hirió a filo de espada a Gedalías, hijo de Ahicán y nieto de Safán, quitándole la vida. Así hicieron con quien había sido nombrado gobernador del país por el rey de Babilonia. Ismael mató también a todos los judíos y soldados babilonios que se encontraban en Mizpa con Gedalías. Al día siguiente del asesinato de Gedalías, cuando todavía nadie se había enterado, llegaron de Siquén, Silo y Samaria 80 hombres con la barba afeitada, la ropa rasgada y el cuerpo lleno de cortaduras que ellos mismos se habían hecho. Traían ofrendas de cereales e incienso para presentarlas en el templo del Señor. Desde Mizpa salió a su encuentro Ismael, hijo de Netanías, iba llorando y cuando los encontró dijo: vengan a ver a Gedalías, hijo de Ahicán. Pero no habían llegado al centro de la ciudad cuando Ismael, hijo de Netanías, y sus secuaces los mataron y los arrojaron en una cisterna. Había entre ellos 10 hombres que rogaron a Ismael: no nos mates, tenemos escondidos en el campo trigo, cebada, aceite y miel. Ismael accedió y no los mató como a sus compañeros. El rey Asa había hecho una cisterna para defenderse de Basá, rey de Israel. Y en esa fosa fue donde Ismael, hijo de Netanías, arrojó los cadáveres de los hombres que había matado, junto con Gedalías, llenándola de cadáveres. Después, Ismael se llevó en cautiverio a las hijas del rey y a todo el remanente del pueblo que había quedado en Mizpa, a quienes Nabuzaradán, comandante de la guardia, había puesto bajo el mando de Gedalías, hijo de Ahicán. Ismael, hijo de Netanías, salió con sus cautivos hacia el territorio de los amonitas. Cuando Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales del ejército que estaban con él se enteraron del crimen que había cometido Ismael, hijo de Netanías, reunieron a todos sus hombres y fueron a pelear contra él. Lo encontraron cerca del gran estanque que está en Gabaón. Y sucedió que toda la gente que estaba con Ismael se alegró al ver a Johanán, hijo de Carea, acompañado de todos los oficiales del ejército. Todo el pueblo que Ismael llevaba cautivo desde Mizpa se dio la vuelta y se fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, y 8 de sus hombres se escaparon de Johanán y huyeron hacia Amón. Entonces Johanán, hijo de Carea, junto con todos los oficiales del ejército que lo acompañaban, tomaron y rescataron al remanente del pueblo que desde Mizpa se había llevado Ismael, hijo de Netanías, luego de haber asesinado a Gedalías, hijo de Ahicán. Eran soldados, mujeres, niños y altos funcionarios que Johanán había hecho volver desde Gabaón. Se pusieron en marcha hasta llegar a Gerut Kimán, que está junto a Belén, desde donde pensaban continuar a Egipto para huir de los babilonios. Estaban con temor, ya que Ismael, hijo de Netanías, había matado a Gedalías, hijo de Ahicán, a quien el rey de Babilonia había nombrado gobernador del país. Jeremías 42. Entonces se acercaron a Johanán, hijo de Carea, y Jesanías, hijo de Osaías, junto con todos los oficiales del ejército y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y dijeron al profeta Jeremías: por favor, atiende a nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por todo este remanente. Como podrás darte cuenta, antes éramos muchos, pero ahora quedamos solo unos cuantos.
Ruega para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Jeremías respondió: ya los he oído. Voy a rogar al Señor, al Dios de ustedes, tal como me lo han pedido. Les comunicaré todo lo que el Señor me diga y no les ocultaré absolutamente nada. Ellos dijeron a Jeremías: que el Señor tu Dios sea un testigo fiel y verdadero contra nosotros si no actuamos conforme a todo lo que Él nos ordene por medio de ti. Sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, nos irá bien. 10 días después, la palabra del Señor vino a Jeremías. Este llamó a Johanán, hijo de Carea, a todos los oficiales del ejército que lo acompañaban y a todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, a quien ustedes me enviaron para interceder por ustedes. Si se quedan con este país, yo los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los arrancaré, porque me duele haberles causado esa calamidad. No teman al rey de Babilonia, al que ahora temen, afirma el Señor. No le teman, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y librarlos de su poder. Yo tendré compasión de ustedes y él también, y les permitirá volver a su tierra. Pero si desobedecen la voz del Señor, el Dios de ustedes, y dicen: no nos quedaremos en esta tierra, sino que nos iremos a Egipto, donde no veremos la guerra, ni escucharemos el sonido de la trompeta, ni pasaremos hambre, y allí viviremos. Entonces presten atención a la palabra del Señor. Presten atención a la palabra del Señor, ustedes que son el remanente de Judá. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: si insisten en trasladarse a Egipto para vivir allá, la guerra que tanto temen los alcanzará. El hambre que los aterra los seguirá de cerca hasta Egipto, y en ese lugar morirán. Todos los que están empecinados en trasladarse a Egipto para vivir allá morirán por la guerra, el hambre y la plaga. Ninguno sobrevivirá ni escapará a la calamidad que haré caer sobre ellos. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: así como se ha derramado mi ira y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi furor sobre ustedes si se van a Egipto. Se convertirán en objeto de maldición, de horror, de condenación y deshonra. Nunca más volverán a ver este lugar. Remanente de Judá, el Señor les ha dicho que no vayan a Egipto. Sepan bien que hoy les hago una advertencia seria. Ustedes cometieron un error fatal cuando me enviaron al Señor, Dios de ustedes, y me dijeron: ruega por nosotros al Señor nuestro Dios y comunícanos todo lo que Él te diga para que lo cumplamos. Hoy se lo he hecho saber a ustedes, pero no han querido obedecer la voz del Señor su Dios, en nada de lo que Él me encargó comunicarles. Por lo tanto, sepan bien que el lugar donde quieren residir morirán por la guerra, el hambre y la plaga. Vamos a volver al devocional para leer el comentario sobre Jeremías. Dice lo siguiente: escucha cuidadosamente las palabras de los profetas. ¿Has estado alguna vez en una situación en la que decidiste qué ibas a hacer, y entonces buscaste una palabra de Dios para confirmar lo que ya habías decidido hacer en tu corazón? A mí me ha pasado y no es bueno estar en esa situación. Ellos habían decidido que querían bajar a Egipto y querían que Jeremías les diera un mensaje de Dios confirmando que era lo correcto. Aquello llevó al desastre. Jeremías era un profeta del Antiguo Testamento que tenía la reputación de escuchar la palabra del Señor. Israel había llegado a uno de los momentos más bajos de su historia. Gedalías, quien había sido nombrado gobernador sobre el remanente del pueblo que no había partido al exilio, había sido asesinado. Puesto que las reservas de agua eran tan valiosas en Palestina, el daño provocado al sistema fue un acto de vandalismo particularmente irresponsable.
Joanán fue meticulosamente competente a la hora de lidiar con la situación, la cual requería de capacidades militares, pero su único pensamiento era escapar a Egipto huyendo de lo que imaginaba que eran las inevitables represalias de los babilonios. Esta política iba a enfrentarlo con Jeremías. Joanán y todos los oficiales del ejército acudieron a Jeremías para pedirle que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. La respuesta de Jeremías fue: voy a rogar al Señor, al Dios de ustedes, tal como me lo han pedido. Les comunicaré todo lo que el Señor me diga y no les ocultaré absolutamente nada. La promesa de ellos fue: sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios. Es interesante subrayar que incluso para Jeremías la guía no vino instantáneamente en el fragor del momento, sino que 10 días después la palabra del Señor vino a Jeremías. La transmitió fielmente, así dice el Señor. Les promete bendiciones si se quedan en aquella tierra y juicios si van a Egipto. Resultó que ya habían decidido lo que harían y simplemente querían que el Señor lo confirmara. Cometieron el error de no obedecer la palabra del Señor. Qué vital es consultar al Señor antes de tomar decisiones y no después de tomarlas. Oramos: Señor, gracias porque nos hablas por medio de las Escrituras y los profetas. Ayúdame a escuchar cuidadosamente tus palabras y obedecerlas. Pipa añade sobre Proverbios 25:17. No frecuentes la casa de tu amigo, no sea que lo fastidies y llegue a aborrecerte. Dice el comentario: la mayoría de los días muchas personas vienen a nuestra casa a reuniones o comidas. De momento aún lo disfruto. Hasta aquí llega el devocional de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para orar y meditar de manera personal. También puedes compartir este devocional con alguien a quien quieras mucho y que creas que le será de bendición. Que Dios te bendiga. También puedes compartir este material en tus redes sociales.